Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Este es una explicación de cómo calcular o hacer la propagación del error de una variable independiente. Entonces, en este documento que está en la descripción, en color verde es el error absoluto que es pesimista, quiere decir que es un valor del error muy grande, y en color rojo es un valor absoluto optimista, quiere decir que es un valor más pequeño. Y dependiendo la perspectiva, si quieren en su reporte ser pesimistas o optimistas, pues ustedes escogerán ese valor. Eh, Existe muchísimas formas de calcular el error absoluto, relativo y el error porcentual. Este es un ejemplo de las diferentes opciones que se pueden hacer. Y pues este es un procedimiento que a mí me gusta porque es bastante claro. Em, en este documento yo no puedo poner la letra delta griega para simbolizar el error, y entonces he utilizado el símbolo E con guión bajo X, que es para decir el error absoluto de la variable X, por ejemplo. Pues entonces comencemos con el ejemplo uno. Y si nosotros en el experimento hemos medido, ya están bien medidas las variables independientes, que en este caso fue la variable independiente de la aceleración, que está en las unidades de metros sobre segundo al cuadrado, y se obtuvo un valor promedio de 4. Y el error absoluto de A, dependiendo la herramienta que se haya medido, pues fue de 0.001, es decir, en notación científica 1 por 10 a la menos 3. Y entonces el error porcentual, que es eh, el error absoluto dividido entre el valor de la magnitud medida multiplicado por 100%. Aquí me faltó. Y me da un valor de 0.3. Y la otra variable independiente que también se fue medida en el laboratorio es la masa en unidades de kilogramos. Siempre es bien importante poner en qué unidades están haciendo esto, y todas las unidades deben de coincidir, deben de estar. Si es para aceleración, entonces también el error debe estar en las mismas unidades, y si es para la masa en este caso, pues también tienen que tener el error absoluto en kilogramos. Y entonces el error absoluto fue de 1 por 10 a la menos 3. El error porcentual, entonces aquí también le hace falta ponerle multiplicado por 100, que es el 0.05%. Si se fijan, para calcular el por ciento, yo estoy usando las funciones de hoja de cálculo. Para que haga las multiplicaciones es igual a, y después en la casilla de 11, que sería esta, dividido entre la casilla de 10, y aquí faltaría, y bueno, y hay una función, de aquí yo lo estoy poniendo explícitamente, que es porcentaje, pero si se fijan aquí ya aparece el porcentaje. ¿Cómo lo hice? Poniéndole el símbolo porcentaje. Se lo puedo quitar. Creo que ya no se lo puedo quitar. La forma de quitárselo a mano tendría que ser yendo a formato, y en número ponerlo simplemente como número. Entonces, si se fijan aquí el número 00, y eso es porque también ese es otro tip de hojas de cálculo. Aquí puedo yo manejar las cifras que se van a desplegar, ¿no?
En este caso es con una sola cifra significativa. Entonces aquí ya tengo 5 por 10 a la menos 3, o sea, 0.005. Y eh, como nada más es una sola cifra significativa, entonces 5. Y después, en este caso, puedo ponerlo multiplicado por 100% o utilizar la función del 100%, y si fíjense cómo queda, automáticamente lo multiplica y le pone el porcentaje. Verifiquen que esté haciendo bien las cuentas. Em, y entonces estos valores ya están dados, y solamente vamos a manejar una cifra significativa, por eso tenemos 1 por 10 a la menos 3 aquí, y también aquí 1 por 10 a la menos 3. Entonces esta cifra significativa en ambos casos se debe de presentar y debe de ser congruente con el resto de los cálculos. Bueno, pues entonces si queremos calcular la variable dependiente, que es la fuerza, que es igual a masa por aceleración en unidades de Newton, pues aquí entonces calculamos cuánto sería a partir de la variable de las dos variables independientes. Para ver la función de la multiplicación, se pone el símbolo igual y se multiplica la aceleración por la masa. Y este es el resultado. Si uno le da enter, da el resultado: 2 por 4, 8. Es correcto. Y la propagación del error, entonces ahí nosotros necesitamos ir al manual si no se acuerdan de cómo hacerlo, les sugiero que vayan al manual de análisis de datos, donde van a encontrar esta ecuación, que es básicamente la regla de el valor absoluto de la derivada y la derivada parcial de esta ecuación, pues es la primera multiplicado por la derivada de la segunda, que es la derivada de la aceleración, y después más la segunda por la derivada de la primera, que es aquí está. En este caso yo estoy aquí haciéndolo, elevando al cuadrado cada uno de estos errores, que es una propagación del error cuadrática, que digamos esta propagación pues es algo optimista. Y aquí está la pesimista, que sería la forma sin cuadráticas y sin raíz cuadrada. Si tienen dudas sobre esta ecuación, les invito a ir al manual que está en el link también. Muy bien, pues entonces para calcular paso por paso, primero aquí tengo la masa por el error absoluto de la aceleración, que él también lo calculo a través de las ecuaciones. La masa multiplicado por el error. Y el segundo paso es la aceleración multiplicado por el error de la masa. Y entonces sumando estas dos contribuciones, que es la regla de la cadena. Y bueno, aquí recuerden que el error absoluto de la variable dependiente es igual, lo que está detrás es igual al valor absoluto de la derivada parcial o la derivada total de la función de la variable dependiente. Esa es la definición que les invito a recordar. Entonces, si ya saben ustedes, va a ser bien importante que ustedes sepan derivar, porque vamos a estar derivando, como vieron aquí, para sacar paso por paso las derivadas. Y si no se acuerdan de derivar, les invito a que se consigan una tabla de las derivadas y verifiquen, por ejemplo, esto es la regla cadena, cómo se deriva una constante,
como es la derivada de una constante multiplicada por una variable, y así. Y entonces la suma, cuando ya tengo el error absoluto de la multiplicado por las variables, hago la suma de estas dos cantidades. Si se fijan aquí también utilizo la función de la suma de estas dos, y pues tengo el valor que originalmente había calculado aquí. Y pues el error relativo es simplemente calcular el error de la variable dividido entre la medida, que es este valor, y luego a partir del error relativo puedo calcular el error porcentual. Eh, y también utilizando pues estas funciones de porcentaje. Tal vez si tienen dudas de cómo hacerlo, pueden acercarse conmigo a preguntarme. Bueno, aquí ya les estaba explicando de que hay que truncar a una cifra significativa y también hay que redondear. Y la forma de hacerlo pues es utilizando estas funciones que ya están predeterminadas. Y entonces ya que calculamos el error de la variable dependiente, pues lo único que hay que hacer es reportar el valor de las mediciones de cada variable. Aquí está el reporte de la variable independiente de la aceleración, y la forma de reportarlo es el valor de la medida más menos el error, que sería aquí, y ambas están en unidades de metros sobre segundo al cuadrado, con un error porcentual de 0.3. Si se acuerdan de la primera clase, les comenté de que antes los griegos tenían error un error porcentual alrededor del 10%, 5%. Entonces con el avance de la tecnología ese error porcentual debe de ser cada vez más preciso. Recuerden que no existe ninguna medida exacta en ciencias experimentales, y en general en la ciencia no hay medidas exactas. Hay precisas, poco precisas, muy precisas, y en este caso 0.03% es un valor muy preciso. Ustedes tienen que decir, si es muy preciso, el valor del porcentaje. Siempre tienen que decirlo de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Las dos tienen que ir de la mano y con una cifra significativa. Y entonces el intervalo de confianza para la variable independiente de la aceleración pues es simplemente el valor mínimo, que sería el valor medido menos el error, y nos da este valor. Y el valor máximo, el del intervalo de la confianza, pues es el valor medido 4 más el error, y nos da este. Y así lo vamos a hacer lo mismo para la masa, justo, y reportando su valor del porcentaje del error. Y si se fijan, tenían el mismo error absoluto, pero como la medida, la variable fue diferente, aquí cambió. Entonces siempre es importante reportar las dos cosas, tanto el error absoluto como el error porcentual. Son muy importantes. Si se fijan aquí, pues sí, al comparar las dos se ve que sí es una medición bastante precisa, pero cuando hacemos el porcentaje aún confirmamos esa precisión. Y sucede lo mismo con la variable dependiente. Se reporta de la misma manera, es el valor obtenido más menos el error, que está aquí. Ambos están en las mismas unidades. Se reporta con el error porcentual, que en este caso 0.08, el cual es muy preciso también. Y también calculamos el error de confianza a partir de poner la variable menos el error absoluto, y por el otro lado el valor máximo del intervalo de confianza es lo mismo, la variable menos más, en este caso sería más el error absoluto. Y en este caso pues ya esto sería la respuesta para este curso de laboratorio de física. Yo espero que hagan todo este procedimiento, que quede muy claro cómo están calculándolo para cada uno de los experimentos. Ese va a ser
un elemento bastante importante para que aprueben o no el laboratorio de física. Y de manera igual, pues es otro ejemplo que puse aquí. En este caso es para calcular el volumen de una esfera. Si yo tengo, por ejemplo, la longitud que fue de 10 metros en este caso, por eso es importante siempre ponerlas y que ustedes verifiquen que el error también está en metros en este caso, y entonces el error relativo es del 1%. Aquí es un error un poquito más grande con respecto a los casos anteriores. Bueno, pues entonces aquí este error debería de estar acá. Entonces, para calcular el volumen, pues simplemente dice que la función de la variable independiente debe elevarse al cubo. Esto tiene mucha relación con lo que ven en Matemáticas 1, cómo se proyecta o cómo se hace una función a partir de una variable independiente a una variable dependiente. Entonces simplemente lo que dice es elevar al cubo. Aquí elevamos al cubo la variable que es el valor de 10, que fue lo que se midió en el laboratorio. Y la forma de hacerlo aquí en hojas de cálculo es ponerle el símbolo de sombrerito y calcula automáticamente el valor de 1000, ¿no? Entonces, que si tiene congruencia, elevarlo a 1000. La propagación del error, si se fijan también en las ecuaciones que están en el manual de análisis de datos, pues es simplemente derivar esta variable. La derivada de algo al cubo, pues es el cubo 3 veces multiplicado por la variable elevada al cuadrado, multiplicado por el error. Ya a esto ya se le sacó el valor absoluto, y entonces está la función que hay que calcular. Lo tenemos aquí. Esta función está simbolizada aquí, que es 3 veces el valor de la medida elevada al cuadrado y multiplicado por el error de la variable independiente. En este caso, si se fijan cuántas cifras significativas tenemos tanto para la variable como para el error, son dos cifras significativas. Entonces, en este caso, para tener congruencia con dos cifras significativas, aquí le voy a agregar, aquí tenemos una cifra significativa y aquí tenemos dos cifras significativas. Y entonces el resultado pues también tiene que ser congruente con dos cifras significativas. Aquí lo voy a poner. Aquí tenemos dos cifras significativas. Y entonces el análisis debe de ser congruente, debemos truncar y redondear a dos cifras significativas. En este caso lo tenemos. Y aquí el error porcentual, vamos a ver, por ejemplo, el error relativo simplemente está dividiendo en lo que obtuvimos dividido entre la medida, que lo que obtuvimos, acá está, el valor obtenido del error de la variable dependiente dividido entre el volumen. Muy bien. Y entonces, si yo quiero obtener el error porcentual, voy a proceder de la misma manera. Aquí que hice, voy a deshacer. Si yo quiero, por ejemplo, aquí está mal posicionado el error porcentual, simplemente le doy clic, arrastro a la posición de donde yo quiero poner el valor, y entonces aquí está.
Y para sacar el porcentaje, pues es de la misma manera. Aquí ya incluyo el 100% porque apreté el botón. Y entonces aquí tengo dos cifras significativas y está redondeando. Pues entonces, en consecuencia, para finalizar y hacer el reporte final de las variables tanto independientes como dependientes, se pone la variable independiente más menos el error absoluto, que sería 10 más menos 0.1, que es lo que tuvimos acá con estos dos, y los dos están en metros. Entonces aquí ambas medidas no están. Aquí ahí tengo una equivocación, yo ya lo corregí con un valor de 1%, que es lo que obtuvimos acá arriba, que este es el error porcentual, lo cual es algo preciso. Ya no es tan preciso como lo de arriba, pero sigue siendo preciso, con dos cifras significativas. Estamos aquí reportando dos cifras significativas, entonces debo de agregar un 10, 0.10, porque estamos utilizando dos cifras significativas, y el intervalo de confianza pues es simplemente, como se los expliqué anteriormente, el valor de la variable menos el error absoluto, y el valor máximo del intervalo de confianza es lo mismo, la variable, pero ahora es el caso de más el error absoluto. Y va a ser lo mismo para la variable dependiente. Aquí le voy a poner variable independiente, y en este caso, ¿cómo le hago para que estén en dos renglones? Simplemente lo que deben de hacer es darle control y enter, y entonces cambia de al siguiente renglón. Voy a copiar, aquí le pego, y para la variable dependiente pues es básicamente lo mismo. La variable dependiente más menos el error absoluto, que serían los 1000 más menos 30 newtons. Si se fijan, siempre tiene que ir puesta la variable con sus unidades. Y en este caso el 3% del error subió, quiere decir que no fueron tan buenas sus mediciones, y el cual, pero sigue siendo preciso, ¿no? Y el intervalo de confianza pues es el valor máximo y el valor mínimo, que sería igual los 1000 menos el 30, o el valor máximo, que es los 1000 más el 30. Y así sucesivamente pueden revisar todos los otros ejemplos que les he puesto aquí. Por ejemplo, para el caso de masa entre volumen, para la densidad; para el caso de la velocidad, que es distancia en el tiempo; para el caso de la energía cinética, que es masa por velocidad al cuadrado entre 2, y esto está en joules. Y ustedes, los invito, para que quede bien claro, que lo complementen, que complementen las tablas. Aquí para los ejemplos, pues incluso hagan una copia de este documento. Para hacer una copia se van a archivo y luego a hacer una copia. Ustedes ya la van a tener en Drive. Borran los datos de la variable dependiente. Por ejemplo, podrían borrar pues todo esto y calcularlo por ustedes mismos. Aquí lo borrarían, y también borrarían esto y esto también. Y les invito a que lo hagan por ustedes mismos y comprueben sus respuestas, a ver si llegan. Se vale revisar los manuales, se vale revisar las tablas de derivadas. Yo les he dicho que prefiero que me expliquen paso por paso cómo va haciendo, en lugar de memorizar.
Es importante que accedan a la información y si tienen dudas del procedimiento, pues se pueden acercar conmigo y preguntarme. Y lo hacen esto mismo para cada uno de los ejemplos que les he puesto aquí, para el ejemplo 2, también para el ejemplo 3, 4, 5. Si les quedan algunas dudas y si ya lo dominan, si ya les queda claro, pues van a tener éxito en sus experimentos que van a hacer en el laboratorio, tanto en el laboratorio de física 1 como en el laboratorio de física 2. Saludos y espero que esto les haya sido útil.